Hola, hoy vamos a hacer una tarta de queso. Me imagino que tartas de queso hay tantas como personas que se dedican a la cocina, ¿no? Yo voy a hacer una tarta de queso que se llama tarta de queso La Viña. Yo la conocí hace muchos años, camino de Francia, cuando paramos en San Sebastián y tomamos una tarta de queso buenísima. Yo de aquella no sabía ni que existía esa tarta de queso especial, ¿no? Hasta que un amigo mío, Ricardo, que pronto se jubilará y también es buen repostero, pues me ha dicho, no, esa es la tarta de queso La Viña. Entonces hoy vamos a intentar hacer esa tarta de queso La Viña, que dicen que es una de las mejores del mundo, ¿eh? Para eso tenemos medio kilo de queso crema. Yo a veces tengo Filadelfia, a veces me sobra mascarpone, hoy realmente es una mezcla de los dos. Entonces yo lo que he hecho es aquí echarla y aquí lleva mascarpone y lleva, en este caso también Filadelfia. Luego tengo 4 huevos, tengo 200 gramos de azúcar, a todo eso luego le echaré una cucharita de harina para que se ligue un poquito y por último le añadiré algo de nata. Vale, entonces es tan sencillo como ir mezclando los ingredientes. Fijaros que aquí la podemos hacer con un robot de cocina, ¿eh? Vale, pero yo creo que es bastante fácil, o con una cuchara, con lo que sea. Yo lo hago con una espátula, ¿eh? Echamos en este caso también el azúcar, ¿eh? Aquí las cantidades, es una tarta de queso muy agradecida, ¿no? Es decir, que yo puedo, me gusta echar los huevos de uno a uno, yo puedo variar un poco las cantidades un poco a mi gusto, ¿eh? Entonces se mezcla un poquito ahí para que se integre, ¿eh? Y lo vamos a hacer así con los 4 huevos. He acabado de incorporar el 4.º huevo, pero ¿qué pasa? Como eran huevos pequeñitos, le voy a echar uno más y le voy a incorporar ese 5.º huevo. Eran huevos demasiado pequeñitos y me ha quedado un poquito espesa además, con lo cual vamos a incorporarla. Incorporamos ese huevo. Perfecto, perfecto. Fijaros que hay que ir deshaciendo muy bien no requiere mucho cuidado, hay que ir deshaciendo muy bien el queso, los gomitos de queso. Voy a aprovechar a poner el horno. Fijaros, el horno, lo que vamos a hacer es poner calor arriba y calor abajo y lo vamos a poner a 200 grados, se va a ir precalentando. Vale, mientras seguimos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Echar una cucharada de harina. Yo a la harina siempre me gusta tamizarla para que no vayan grumos. Pues lo que hago es, me cojo una cucharita. Sí, un poquito menos. Entonces ahora lo que hago es incorporar esta harina. Perfecto. Incorporo la harina. Y ahora, una vez incorporada la harina, por último vamos a añadir la nata. Acordaros que era 250 mililitros. Vale, bueno, vamos a incorporarla y nos vemos ahora echándola en el molde. Hemos acabado de integrar la nata y ahora simplemente es echarlo en el molde. Yo tengo un molde, tengo aquí papel vegetal, fijaros que lo he mojado un poquitín, para que se me adapte mejor, y después también es más fácil de desmontar. Yo lo pongo así. Vale, y ahora simplemente es verter todo en el molde. Fijaros qué sencillita es y ya veréis cómo es espectacular. No lleva base de galletas, si os habéis fijado, Por eso es que cada uno, lo comentaba al principio, hay tantas tartas de queso como creo que reposteros hay. Y ahora lo que vamos a hacer es meterla en el horno a 200 grados, lo habíamos comentado, aún no está
caliente, más o menos yo calculo que entre 30 y 35 minutos. 30 y 35 minutos. Más o menos. Lo iremos comprobando. El horno ya ha llegado a 200 grados, entonces lo que vamos a hacer es meter la tarta. Abrimos el horno y sencillamente metemos en la parte central y vamos a esperar pues esos 30-35 minutos. Bueno, ya van 40, hoy no van 30 o 35, sino van 45 minutos. Entonces voy a comprobar si está. Fijaros, abro un poquito y le voy a introducir un palillito, que yo suelo usar las brochetas. Fijaros, sale seco. Fijaros el color que tiene la tarta. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente apagar el horno. Y la voy a dejar ahí 5 minutitos. El horno está apagado, fijaros, está apagado, pero la voy a dejar ahí 5 minutos, para que no se me baje toda de golpe. Vale, esperamos 5 minutos. Bueno, ya he reposado esos 4 o 5 minutos, y fijaros, parece como un flan. Fijaros, y tiene que quedar así, Ya os digo, tardé 45 minutos. Si lo llego a saber ahora, la hubiera hecho en un molde más pequeñito, para la cantidad esa de medio kilo. Para que quedara más alta, ¿no? Claro. Es que hacía mucho tiempo que no lo hacía. Hubiera usado un molde a lo mejor de 20 centímetros o de 18. Este molde es bueno a lo mejor cuando uso 1 kilo, porque claro, aquí podemos doblar las cantidades. Pero bueno, y entonces esto, la cuestión es dejarlo así, 4 o 5 horitas, y luego os quitamos el papel. De hecho, las presentaciones que tienen en los restaurantes, ¿no? Es así, ¿vale? Pero ya os digo, me ha salido un poquito baja para el molde que he usado, Pero bueno, seguramente de sabor está, de olor ya... Ya huele genial. Y de sabor está. Qué pena no tener pues esta hambre. Es la tarta de queso La Viña. La Viña. Sí, está en San Sebastián. Cada vez cuando vayas a San Sebastián, en la zona vieja, de hecho hay una zona que se llama Restaurante La Viña, que es donde realmente se toma. Yo no la tomé allí, ya la digo, tomé hace muchos años en aquella zona, y luego me lo recordó, como dije antes, Ricardo.